Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Esta clase pregrabada, el objetivo de ella es explicar los diferentes tipos de preguntas cómo se van a ver en el examen del día miércoles. ¿Ok? Primera recomendación para el examen, en el momento de que lo vayan a presentar, hay que estar precavido por cortes eléctricos programados, caída de internet y todo lo relacionado a ese tipo de fallas. Pero igualito, como se lo expliqué o se lo comenté en la primera clase de bienvenida, si se les presenta algún tipo de inconveniente de ese tipo, eh, por favor se comunican conmigo y bueno, allí le daremos la solución del caso. ¿Ok? Eh, Otra recomendación para la presentación del examen es revisar todo el material, familiarizarse con el material que está allí, tenlo por seguro que todas las preguntas van a salir de allí. Bueno, este es nuestro primer examen. Vamos a esperar cómo les resulta, cómo les parece. Y bueno, de acuerdo a eso, pues, y de sus recomendaciones, pues, vamos a ir mejorando a medida que va pasando la materia. Entonces, luego de haber planificado bien en el momento oportuno para presentar el examen, como ya he sabido, este tipo de cuestionario, al momento de abrirlo, empieza a correr el tiempo de duración del examen. ¿Qué tipos de preguntas nos podemos encontrar? Ahí nos podemos encontrar muchas diferentes formas de preguntas. Primera, o una de las preguntas que nos podemos encontrar. Podemos encontrarnos con un diagrama donde está incompleto y ¿qué debemos hacer? Simplemente arrastrando la figura, completamos nuestro diagrama. ¿Ok? El examen se puede presentar una pregunta por página, dos preguntas por página, tres preguntas por página, n números de preguntas por página. Aquí estamos haciendo un ejemplo de cómo nos las podemos encontrar. Tenemos un diagrama, simplemente arrastramos hacia donde creemos que sea la respuesta correcta, simplemente arrastramos y los pegamos y completamos nuestro diagrama. Al estar seguro, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ok? Ese es un tipo de pregunta que nos podemos encontrar. Nos dan un diagrama, un gráfico, una figura y nos piden completar allí eh, ese gráfico o esa figura. Otro tipo de pregunta, tenemos un párrafo y nos falta completar con palabras o frases ese párrafo. Entonces aquí tenemos la selección, seleccionamos de acuerdo a nuestro texto que sea correcto, lo seleccionamos. Al estar seguro que el párrafo ya está completo con todas las frases o todas las palabras, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ok? Eh, Ve que ya tenemos dos tipos de preguntas, completar gráfico, completar un párrafo. Otro tipo de pregunta que hay que tener cuidado es las respuestas cortas. Estas respuestas cortas ha tenido mucha confusión porque el alumno tiende a colocar en este espacio todo el párrafo completo. ¿Ok? Recuerde, es una pregunta corta. Por ejemplo, auditoría, dos puntos. Es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra competidores o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. La respuesta correcta es la auditoría. ¿Ok? Interna o externa. La respuesta es corta. En estos casos, eh, puede variar si el alumno lo coloca con un punto, con dos puntos, mayúsculas, minúsculas, o la auditoría, o es externa, o con algún tipo de conector, pero de igual forma, al final del examen tenemos
un tiempo para hacer la revisión. Y por supuesto, pedir revisión y hacer las correcciones del caso. Entonces, rebobinando, tenemos completación de gráfico, completación de párrafo a través de palabras y preguntas o respuestas cortas. ¿Ok? Estas respuestas cortas se familiarizan mucho con que yo le doy la respuesta, tú tienes que poner la pregunta, cuando son conceptos o términos básicos directos. ¿Ok? Otro tipo de preguntas, hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas, son las preguntas de verdadero y falso. ¿Por qué? Se le coloca allí un párrafo o un contenido y hay que determinar si es verdadero o falso. Este tipo de preguntas hay que tener mucho cuidado, porque repito, porque un conector para la o hoy puede generar que este párrafo sea falso. Hay que tener cuidado con eso, leer bien y determinar bien si el párrafo es verdadero o falso. Podemos mostrar otra pregunta de verdadero y falso. Por ejemplo, este conector, su criterio o juicio. Aquí puede ser su criterio y juicio. Entonces, el conector puede ser que este párrafo sea falso. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de leer, tener en cuenta ese tipo de condición para determinar si este párrafo que está escrito aquí es verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, tenemos pregunta de completación de gráfico, pregunta de completación de párrafo, respuestas cortas y verdadero y falso. A ver qué otro tipo de preguntas nos podemos encontrar. Tenemos por aquí pregunta de selección. Aquí nos dan un párrafo y nos dice los métodos de evaluación que generalmente son. Aquí le damos la respuesta. Entonces tienen que decir si es descriptivo, diagrama o flujograma. Y seleccionar cuál es la más correcta, cuál es la correcta. ¿Ok? Aquí tenemos otro tipo de preguntas de selección. Todo control de un sistema operante posee cuatro elementos básicos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos básicos? Debemos de saber cuáles son y los seleccionamos. Recuerden que esto es un ejemplo, no precisamente es el tema referente a evaluar, sino es la forma, cómo nos vamos a encontrar el examen, los tipos de preguntas y eh, cómo las vamos a atacar. ¿Ok? Eh, básicamente, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? Básicamente son ese tipo de preguntas: completación, selección múltiple, verdadero y falso. También pueden existir preguntas de desarrollo, un pequeño análisis allí y de acuerdo a a un texto, analizar o colocar allí un pequeño resumen de de algún tema de la guía. ¿Ok? Entonces, bueno, quise prepararle esta clase para entender y ver y que ustedes se vayan familiarizando. Sabemos que dependiendo la agilidad que tengan o la experiencia que tengan con Saya, ya tienen eh, tiempo o están muy familiarizados. Pero esto es como un recordatorio de cómo vamos a hacer un examen teórico. Cuestionario, realmente conocido como cuestionario,
Entonces, bueno, sabiendo que, recordando las recomendaciones, revisar el material, todo el material que está en la página, de allí es donde sale el examen. No sale de otro texto, no sale de una página web, no sale de nada, sale del material que tenemos allí ensayado. El tiempo comienza a correr al momento que ustedes abren. Tienen una sola oportunidad. Si se les llega a culminar el tiempo, automáticamente el examen queda hasta allí, se corrige, se revisa lo que elaboraron. Eh, si pueden tener una emergencia eléctrica o falla de internet, el examen queda grabado o guardado hasta el momento que lo elaboraron, pues. Si presentan alguno de estos inconvenientes, pues deben avisarme y le atenderé y le solventaremos el problema. Luego de culminar el examen en el tiempo estipulado, el examen tiene un periodo para presentarlo, por decir de 7 de la mañana a 11 de la noche. Después de las 11 de la noche va a estar disponible los resultados, las respuestas, y allí ustedes tendrán la opción de revisar su examen y tener el derecho a la revisión. ¿Ok? Con la revisión la hacemos de tal forma que, profesor, disculpe la pregunta nueva, creo que está bien, le tomamos un capture, me la envían y la revisamos. Y si está bien, le hacemos la revisión en el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, eh, espero que esta clase pregrabada les sirva para presentar ese examen del día miércoles. Básicamente es teórico. Eh, cualquier duda, cualquier inconveniente, pues me lo hacen saber. Bueno, que tengan una feliz noche. Gracias.